Quiero iniciar este tiempo regalándote la siguiente promesa bíblica. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de los Salmos. Vamos a leer el capítulo 91, los primeros 4 versículos. Yo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Amén. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Qué bueno es saber que como hijos de Dios podemos descansar seguros en las promesas de fidelidad de Dios hacia nosotros dadas en su palabra. Bienvenido, qué bueno que estés aquí acompañándonos. Hoy vamos a estar compartiendo este mensaje que se llama Siempre Fiel. Qué bueno es saber que Dios es siempre fiel. Estaremos hablando un poco sobre la fidelidad. Pero antes de continuar, ¿qué te parece si oramos ahí donde te encuentras? Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir juntos como iglesia, como cuerpo, este espacio de reunión familiar. Gracias porque a través de estos mensajes podemos compartir tu palabra, aprender un poco más de ti y de tus enseñanzas. Prepara nuestro corazón para recibir tu palabra con la mejor actitud, Señor. Guarda nuestra vida, guarda nuestra mente, quita todo pensamiento que nos distraiga, que no nos permita por este tiempo enfocarnos en recibir, Señor, lo que tú quieras hoy traer a nuestra vida. Enséñanos a ser fieles, enséñanos a ser personas de palabra, personas con carácter, con firmeza, con voluntad, que están enfocadas en agradarte, Señor. Te damos gracias por tus promesas. Gracias porque sabemos que podemos descansar seguros en ti, que podemos refugiarnos en tu palabra, que tus promesas, Señor, nos protegen, nos cuidan, nos guardan. En tu nombre hemos orado, te damos gracias. Amén. Si le preguntamos a alguien si tú eres una persona fiel, puede ser alguien de tu familia, un amigo, ¿qué crees que respondería? ¿Eres una persona fiel? ¿Te consideras a ti mismo alguien en quien confiar? ¿Alguien con el que las demás personas pueden contar? Hoy no es fácil encontrar personas en las cuales podamos depositar nuestra confianza. Hoy no es fácil contar con personas a nuestro alrededor que nos den la tranquilidad y la seguridad de que podemos en algún momento acudir a ellas y ellas estarán ahí para nosotros. Tal vez las podemos contar con los dedos de la mano porque no son muchas. Y esta es una característica que como hijos de Dios debemos cuidar, debemos proteger y debemos procurar practicar. Ser nosotros proactivos y tomar siempre la iniciativa en cuanto se trate de la palabra fidelidad. Si has visto alguno de los mensajes que comparto, te puedes haber dado cuenta que me gustan las definiciones. Creo que las definiciones, el significado de las palabras, nos ayuda a ampliar mejor el entendimiento sobre un término y asimismo nos ayuda a aplicarlo mejor. Miremos qué significa la palabra fidelidad. Dice el diccionario que fidelidad es lealtad, firmeza y constancia en los afectos, ideas u obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Si hay algo claro es que cuando buscas esta palabra, siempre se asocia a la palabra lealtad. La lealtad, la fidelidad, es algo que todos esperamos de los demás, pero sabemos que no es fácil de conseguir. No es fácil encontrar personas leales. Pero lo importante, más que encontrar personas leales o fieles, lo más importante es que nosotros seamos hallados fieles. Y esto es lo que dice la palabra de Dios al respecto. En 1 Corintios, capítulo 4, versículo 2, nos encontramos el siguiente versículo. Lo pueden ver ahí en pantalla. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno
sea hallado fiel. La creación, la tierra, el mundo en el que vivimos es un regalo de Dios para el hombre. Y es un regalo que también viene con instrucciones. Y una de las instrucciones que nos dio Dios fue cuidar, administrar de la tierra que Él nos dio. Y este pasaje dice, se requiere de nosotros como administradores que seamos hallados fieles. Que con todo lo que Dios nos haya entregado, podamos ser hallados fieles. Que si los demás miran en nosotros, vean personas leales, vean personas firmes, vean personas constantes en sus afectos, en sus ideas, en sus obligaciones. Hay una película que, si eres amante de los perros, es muy probable que la hayas visto y que hayas llorado mucho. Esa película se llama Hachiko. Hachiko es la historia de la vida real por allá en 1923 de este perrito que fue adoptado por un hombre en Japón, un hombre que se sentía solo y estaba sin familia y decidió, pues, tener mascota. Los primeros 2 años, para resumirles un poco la historia, fueron de puro amor y alegría. El perrito fue creciendo y todos los días acompañaba a este hombre a la estación del tren cuando se iba a su trabajo como profesor, y el hombre se iba a trabajar y el perrito se quedaba ahí esperándolo en la estación hasta que él volviera del trabajo y lo acompañaba nuevamente a casa. Vivieron 2 años muy felices, pero un día a este hombre le da un derrame cerebral y se muere. Y el perrito se queda esperándolo y nadie llega por él. Así pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 10 años y este perro todos los días iba y esperaba a su amo en la estación del tren, esperando que volviera. Claramente nunca volvió, pero a razón de esta historia, a este perrito le hicieron una estatua en esa estación y lo llaman Hachiko, el perro fiel, el perro que esperó a su amo. Si se quieren ver la película después, se llama Siempre a tu lado, la versión americana. Preparen pañuelos. Pero así como el perrito fue hallado fiel, qué bueno que nosotros también seamos hallados fieles. Antes de hablar de la fidelidad humana, hablemos un poco de la fidelidad de Dios. Lo primero que debemos entender es que la fidelidad es uno de los atributos de Dios. Los atributos son las características de Dios. Algunas de los atributos de Dios son transferibles a nosotros como seres humanos, tal vez no al nivel de Dios, pero podemos compartir ciertas similitudes. Y hay otros atributos de Dios que son los no transferibles o no comunicables y son los que le pertenecen únicamente a Dios. Como cuando decimos que Dios es todopoderoso, cuando decimos que Dios todo lo sabe, cuando decimos que Dios está en todas partes. Estos son atributos que no son transferibles a nosotros, son únicos de Dios. Pero otros atributos como la fidelidad sí son compartidos con nosotros. Miremos qué dice la Biblia al respecto. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice, si somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negar quién es. Dios no puede negar quién es. Una de sus características es que Él es fiel y esto nunca va a cambiar. No depende de nuestra fidelidad, su fidelidad. Nosotros podemos ser infieles y aún así Dios, dice este pasaje, va a permanecer fiel. Este es un atributo de Él que no cambia independiente de las circunstancias. Dice la Biblia también que la fidelidad es parte del fruto del Espíritu Santo. Conocemos el fruto del Espíritu Santo como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio. La Reina Valera usa la palabra fe como fruto del Espíritu Santo, pero las demás versiones de la Biblia cambian la palabra fe por fidelidad. Entonces, entendemos también que parte del fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paciencia, paz, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Entonces, como hijos de Dios, podemos ser fieles. Hoy es difícil ser fiel y se hacen muchas bromas al respecto de la fidelidad.
no precisamente para bien, sino entendemos que es difícil encontrar una persona fiel. Cuando Dios nos hace promesas en su palabra, en la Biblia, como la promesa que les regalé al inicio del tema del día de hoy, Él las cumple. Sus promesas tienen la garantía de que Él las va a cumplir. ¿Y por qué podemos estar seguros de que Dios cumple lo que promete? Gracias a este atributo que nos dice que Dios es fiel y que Dios permanece fiel siempre. Evaluemos entonces algunas áreas de nuestra vida donde necesitamos ser fieles. El primer lugar donde necesitamos encontrar fidelidad es en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra familia. Hablemos sobre la fidelidad en el hogar. Dice una expresión popular que si no eres fiel a tu hogar, no podrás serlo en ningún otro lugar. Si no eres fiel a tu hogar, no podrás serlo en ningún otro lugar. Una familia unida es algo que podemos ver ilustrado aquí en esta gráfica, y dejando de un lado todas las normas de seguridad que están siendo violadas en este momento, lo importante aquí es destacar la unidad familiar. Todos queremos que nuestra familia esté feliz, que se mantenga unida y que se mantengan juntos a lo largo y al pasar del tiempo. Dice la palabra de Dios en Proverbios 6:32, el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo. Cuando hablamos de adulterio, estamos hablando de infidelidad, donde uno de los cónyuges comete pues un pecado sexual con una persona que no es su esposo, que no es su esposa. Pero hoy también el adulterio se ve reflejado en otras situaciones. Hay cónyuges que en lugar de estar casados con su esposo, con su esposa, están casados con el trabajo, están casados con el deporte, están casados con un negocio, están casados con un amigo, con una amiga, están casados con un pasatiempo, pero al final de cuentas no están casados con quien tienen que estar casados, y es con su pareja. Muchas veces parejas, familias se han visto afectados a causa de este tipo de infidelidad, que si bien no es sexual, hace que la otra persona ponga su atención en un objeto, en una persona diferente a quien de verdad le corresponde esta atención. Si queremos ser fieles a nuestra familia y a nuestro hogar, también debemos ser fieles a nuestros hijos. Muchos padres han lastimado el corazón de sus hijos porque no tienen palabra, no cumplen con lo que prometen. La Biblia dice lo siguiente en Mateo 5:37. Cuando ustedes digan sí, que realmente sea sí. Y cuando digan no, que sea no. Conocemos a veces este pasaje como que tu sí sea sí y que tu no sea no. Te pregunto, ¿eres alguien de palabra? ¿Eres alguien de palabra? ¿Los demás te ven de esa manera? Es lamentable, pero hoy muchas personas cuando quieren confirmar que algo es cierto tienen que jurar. Entonces terminan de decir lo que tienen que decir y dicen te lo juro. Muchos sabemos que jurar está mal, es uno de los mandamientos, no podemos jurar el nombre de Dios en vano, y aún así muchos juran en el nombre de Dios. Otros ponen algún miembro de su familia y es un milagro que al día de hoy sigan vivos porque pues no han cumplido con sus promesas, pero igual hay muchos que no tienen temor en jurar por miembros de su familia. Al final de cuentas, si somos hombres de palabra, si son mujeres de palabra, no tienen por qué jurar. Si nuestra palabra es nuestra palabra, debe ser dada y punto, sin necesidad de acompañarla de una promesa o de un juramento. Entonces tengan cuidado de las personas que hacen promesas y hacen juramentos, porque suelen ser personas cuyo sí no es sí y cuyo no no es no. Que el Señor nos dé la fortaleza para ser más firmes en nuestro carácter, más decididos en lo que decimos y cumplir con nuestras promesas. Puedes hacer un ejercicio práctico y es preguntarle a alguno de tus hijos o incluso a tu pareja si has roto una promesa y lo has lastimado en el proceso. Porque a veces no nos damos cuenta de lo que decimos ni somos conscientes de todas las promesas que hemos hecho en el tiempo y de cuáles hemos cumplido y de cuáles no. Si nos encontramos con la respuesta de que puedan estar lastimados por algo que les prometimos y no lo cumplimos, yo te invito a que pidas perdón.
Lo primero que debes hacer es pedirle perdón a quien hayas hecho daño. Y si le hiciste daño, ahora también debes procurar restituirlo. Pídele perdón al Señor y si está en la medida de lo posible en tus manos resolverlo, cumple con tu palabra y empieza a hacerlo más frecuentemente. Haz de esto un hábito y vas a ser hallado fiel en tu familia, vas a ser hallado fiel en tu hogar. Otro lugar donde es muy importante la fidelidad es en la amistad. La fidelidad en la amistad es algo que todos deseamos. Todos deseamos encontrar amigos que sean leales, que sean fieles. Algunas definiciones sobre la amistad dicen: un amigo es alguien que multiplica tus alegrías y divide tus penas. Otra dice: alguien que entiende tu silencio. Y una de las más comunes, pero también más importantes, dice que la amistad o un amigo es aquel que viene cuando todos se han ido. Aquel que viene cuando todos se han ido. ¿Crees que tienes un amigo así? La palabra de Dios dice en Proverbios 17: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Qué clase de amigo eres? Hay amigos que solo los encontramos en las buenas. Es curioso que este pasaje habla de las malas, porque es que en las buenas es fácil encontrar amistad. Cuando todo está bien o cuando estamos bien, los amigos no sobran, los amigos están ahí. Pero cuando las cosas empiezan a fallar, cuando las cosas están mal, ahí es cuando nos damos cuenta verdaderamente quiénes son nuestros amigos. Y esto puede sonar como algo cliché o como algo que ya hemos oído muchas veces, pero el problema es que es algo real. Los verdaderos amigos se encuentran en los momentos de angustias. Por eso dice ahí: en todo tiempo ama el amigo. ¿Eres un amigo de esos que ama en todo tiempo? ¿O eres amigo solamente hasta cuando te conviene? ¿O eres amigo solamente cuando las cosas están bien? Si queremos ser amigos, la Biblia también nos hace una invitación y es a mostrarnos amigos. Proverbios 18:24 dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. La Nueva Traducción Viviente dice: hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Piensa en tus amigos y analiza la lealtad que les estás ofreciendo. Si no es la lealtad suficiente, no esperes lo mismo, porque si quieres un amigo leal, debes también ser un amigo leal, un amigo de esos que ama en todo tiempo. Te hago una invitación hoy y es hacer esa clase de amigos que la Biblia describe. Piensa por un instante en la siguiente pregunta: ¿qué harías si tuvieras $1.000.000? Muchos cristianos y no cristianos en sus oraciones a Dios le dicen: Señor, regálame la lotería, permíteme ganarme el baloto. Si tuvieras $1.000.000, tal vez dirías: Señor, si tú me das toda esa cantidad de dinero, yo te honraría, yo invertiría en la iglesia, yo cuidaría de mi familia, invertiría en un capital, procuraría generar dividendos de esa inversión, le compraría una casa a mis papás, le compraría una casa a mis hijos. Y la respuesta a qué haríamos con $1.000.000 si lo tuviéramos es muy simple. Lo que haríamos sería lo mismo que si tuviéramos hoy $100. Necesitamos trabajar en aprender a ser fieles con el dinero, a ser fieles con los bienes materiales, a ser fieles con lo que Dios nos ha regalado. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 16, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Si continuamos leyendo el versículo 11 y el versículo 12, leemos lo siguiente: entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes?
La prueba de lo que haremos con las cosas físicas es la prueba de lo que también Dios nos dará con las cosas espirituales. Si nosotros no somos fieles en las cosas pequeñas, como dice este pasaje que acabamos de leer, entonces tampoco seremos fieles en las cosas grandes. Las cosas grandes son hechas de cosas pequeñas. El océano, que es algo inmenso, que es algo grandísimo, está compuesto de cosas pequeñas. Podríamos decir que el océano es una unión de gotas. Y además de esto, el océano, pues sabemos, lo integran multitud de otras cosas. Un milenio está compuesto de siglos. Los siglos están compuestos de años. Los años están compuestos de meses. Los meses están compuestos de días. Los días están compuestos de horas. Las horas de minutos. Los minutos de segundos. Los segundos de... Bueno, creo que ya entendiste la idea. Si nosotros no aprendemos a ser fieles en lo poco, no vamos a ser fieles en lo mucho. Es iluso pensar que si tuviéramos $1.000.000 haríamos tantas cosas, cuando si tenemos $100 no somos capaces de hacer lo mismo. Y esto aplica en cualquier moneda que estés manejando en estos momentos. Si tenemos pesos colombianos, no puedes pretender que cuando tengas un sueldo de 5 millones, ahí sí vas a honrar a Dios. Pero si no honras a Dios con un sueldo de 500,000, no lo vas a hacer con un sueldo de 5 millones. Si no manejas bien un salario mínimo, tampoco vas a manejar un salario ideal, cual sea el número que estés pensando. Dios nos llama a ser fieles en las cosas pequeñas. Y ser fiel en lo poco no es fácil, pero tampoco es imposible, porque ser fiel en lo poco tiene que ver con aprender también otro término bíblico, que es el contentamiento. A estar gozosos con lo que Dios nos ha dado, a estar contentos cualquiera sea nuestra situación. El versículo 12 decía, el 11, perdón, si no somos confiables con las riquezas mundanas, ¿quién nos confiará las verdaderas riquezas del cielo? Muchas veces pensamos, yo creo que Dios me bendeciría más si yo orara más, si yo leyera más la Biblia, si fuera más frecuente a la iglesia. Si confiara más en Dios, Dios me bendeciría más. Pero este pasaje dice, si no eres confiable con las riquezas mundanas, ¿quién te confiará las riquezas espirituales? Entonces mira que es al revés. Debes primero ser confiable en lo terrenal, en lo físico, para que Dios te bendiga con lo espiritual, para que Dios te confíe en lo espiritual. Tratemos de ordenar nuestras cosas y pidámosle a Dios que nos ayude a ser fieles en las cosas pequeñas. Las cosas pequeñas son las que verdaderamente cuentan, las que hacen la diferencia. Para tener cosas grandes, y no sé qué le estás pidiendo al Señor, necesitas ser fiel en las cosas pequeñas. El rey David, antes de ser el rey David, fue un pastor de ovejas. Y un pastor de ovejas del cual tal vez nadie sabía su nombre. Pero cuando se convirtió en rey, todos sabían su nombre. ¿Qué hizo David? Fue fiel en las cosas pequeñas. Hizo lo que Dios lo estaba llamando a hacer con lo que hoy le hubiese dado. En lugar de pensar tanto en las cosas grandes que no tenemos, enfoquémonos en las cosas pequeñas. Las cosas pequeñas son las que verdaderamente importan. Un lugar donde también necesitamos aprender fidelidad se llama la iglesia. La fidelidad en la iglesia es algo muy importante y necesario. Algunos piensan, yo no tengo que ir a la iglesia para creer en Dios. Y si bien técnicamente esto es cierto, la iglesia hace parte de creer en Dios. Pero para poder entender esto necesitas a la iglesia. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros unos de otros. Somos los unos de los otros. También dice la palabra de Dios en Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Otros dicen, para mí buscar a Dios es escuchar un sermón por internet,
es escuchar un programa en la radio, es leer un buen libro cristiano, es leer a veces la Biblia, pero yo no necesito la iglesia. Y aquí hay algo muy interesante que necesitamos pensar o en lo que necesitamos reflexionar, y es que nosotros no vamos a la iglesia solamente para recibir, o no buscamos a Dios solamente para recibir. Uno de los propósitos de conocer a Dios también es que aprendamos a dar. Entonces, a la iglesia no vamos solo por lo que podemos recibir, a la iglesia vamos también por lo que podemos dar. Y aquí no estoy hablando de finanzas, no estoy hablando de dinero, porque nosotros podemos dar nuestra energía, podemos dar nuestro tiempo, podemos dar otro tipo de recursos con los cuales podemos ayudar al cuerpo de Cristo. Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos somos miembros unos de otros. Es lamentable, pero a veces somos más fieles seguidores de cualquier otra cosa que de la iglesia. Hoy seguimos a cientos de personas en las redes sociales y a veces estamos pendientes de sus publicaciones, de las novedades, de sus historias, del nuevo contenido que producen. Otros son más fanáticos de una serie de televisión y están pendientes semana a semana de no perderse ningún capítulo. Pero cuando se trata de seguir a la iglesia, les da pereza. Nos da pereza. Cuando se trata de buscar a Dios, cuando se trata de compartir con otros hermanos del cuerpo de Cristo, decimos, no, yo prefiero como hacerlo solo. Y como compartía hace unas semanas atrás, decía, no existen cristianos independientes, no existen cristianos solos. Esto no es algo bíblico. Si tú piensas que puedes ser cristiano solo, te falta conocer más a Dios, porque la Biblia no enseña eso. Como hijos de Dios nos necesitamos los unos a los otros y el cuerpo es necesario para pulirnos entre nosotros, para crecer. A través del cuerpo de Cristo, a través de la iglesia, sabemos que Dios forma y trata nuestro carácter. Un último lugar donde necesitamos ser fieles es la fidelidad a la palabra de Dios. Los cuáqueros, una antigua secta religiosa, tenían un dicho que decía, el pecado te apartará de la Biblia y la Biblia te apartará del pecado. El pecado te apartará de la Biblia y la Biblia te apartará del pecado. Este dicho sigue siendo muy cierto hoy. La palabra de Dios merece nuestra fidelidad. ¿Y cuánto nos cuesta ser fieles a la palabra del Señor? A veces podemos pasar horas en las redes sociales. Personalmente, hace unos días leía un meme que decía, si has pasado la cuarentena y te has resistido a abrir una cuenta en TikTok, eres uno de los míos. Pero esta semana me pasó algo y es que abrí una cuenta en TikTok. Y he pasado mucho tiempo esta semana porque no sabía qué era y bueno, descubrí una nueva red social en la cual me he reído muchísimo. Pero siendo honestos, todo ese tiempo que a veces invertimos riéndonos, pasándola bueno, también podríamos invertirlo estudiando más la palabra de Dios, leyendo más la Biblia, aumentando nuestra fe a través del conocimiento de Dios. Porque la verdad es que no tenemos una agenda programada estricta semanal de cuáles son los tiempos que dedicamos a Dios. O si eres la excepción a la regla y tienes ese tiempo, te felicito y espero que lo puedas mantener. Porque precisamente estamos hablando de esto. Necesitamos aprender a ser fieles a la palabra de Dios. Si ven esa niña que está ahí en pantalla con una sombrilla, una vez una comunidad agrícola estaba pasando un tiempo muy difícil de sequía. El tiempo estuvo tan duro que todos como comunidad fueron el domingo a la iglesia. Y en la iglesia tenían un propósito y era orar pidiéndole a Dios que por favor lloviera. Esta niña se sentó en primera fila y llevaba una sombrilla, llevaba un paraguas. El pastor se dio cuenta de esto y tomó a la niña como ejemplo. Y les dijo a los que estaban ahí escuchando la palabra del Señor ese día, todos vinimos aquí con un propósito y es orar para que llueva. Pero esta niña vino aquí convencida de que va a llover y además de esto vino preparada para la lluvia. Eso es fe y eso es fidelidad. La fidelidad en la palabra de Dios se trata de creer en el Señor. Dice la palabra de Dios
en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 105, tu palabra es una lámpara que guía mis pies. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Tal vez conoces este pasaje como lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios ilumina nuestro caminar, nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos permite comprender mejor la verdad de Dios y aún mejor nos permite entender mejor la realidad de la vida, vivir dichosos, pero necesitamos ser fieles a la palabra del Señor y creer más en el poder de la palabra de Dios. Quiero terminar con lo siguiente. ¿Sabes por qué debemos ser fieles? ¿Has pensado en esto? ¿Cuál es la importancia de la fidelidad? ¿Por qué es tan importante que seamos fieles? La respuesta más simple que te puedo dar, pero también la respuesta más importante que te puedo dar, es porque Dios es increíblemente fiel con nosotros. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 de Corintios 10:13 dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no los dejará ser tentados más de lo que ustedes pueden soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la puedan resistir. 1 de Tesalonicenses 5 del 23 al 24 dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma, cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Recuerda, Dios permanece fiel, siempre fiel, nunca infiel. Y eso nos da la esperanza más segura, y es que la palabra del Señor no cambia, por tanto sus promesas no cambian, son reales. Piensa por un momento, ¿qué pasaría si Dios fuera infiel? ¿Qué pasaría si Dios no fuera fiel? Entonces las promesas que encontramos en su palabra nos producirían duda. No sabríamos si realmente Dios nos habría perdonado. No sabríamos si realmente Dios nos ha limpiado del pecado. No sabríamos nada. Estaríamos inseguros de todo. Por eso es tan importante creer que Dios es fiel. Si miras esa pequeña mariposa que reposa en la mano de esta persona, es frágil. Su vida es limitada, sus días están contados, pero Dios es lo suficientemente grande para cuidar aún de uno de estos pequeños insectos. Y Dios es lo suficientemente grande para cuidar también de nuestra más pequeña necesidad. ¿Por qué debemos ser fieles? Porque Dios es increíblemente fiel con nosotros y lo mínimo que podemos hacer es tratar de corresponder a esa fidelidad siendo también fieles. Hemos llegado al final de nuestro mensaje y para terminar me gustaría dejarte una tarea para que estudies esta semana. Te invito a que leas el capítulo 25 de Mateo, los versículos 14 al 30. La conclusión del mensaje de hoy tiene que ver con la parábola que vas a encontrar narrada en este fragmento de la Biblia. Parábola de los 3 siervos o parábola de las monedas. Es la historia de un hombre que se va de viaje, pero antes de irse de viaje le deja un dinero a 3 de sus empleados. Y después, cuando regresa de viaje, llama a sus empleados y les pide cuentas del dinero que les ha entregado. Sabemos que el Señor, Dios, nos va a pedir cuentas de las cosas que Él nos ha entregado. Y qué bueno es que cuando Dios nos llame a rendir cuentas, podamos escuchar las palabras que escucharon 2 de estos hombres. Bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La Nueva Traducción Viviente lo expresa de la siguiente manera. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar
conmigo. La fidelidad se trata de que podamos decirle a Dios: Señor, no conozco todos los detalles, pero confío en ti y voy a ser diligente. Voy a ser diligente con lo que tú me has dado. Voy a ser un buen administrador de mi familia. Voy a ser un buen administrador de mis amistades. Voy a ser un buen administrador de mis finanzas. Voy a ser un buen administrador de tu palabra, Señor. Enséñame, guíame y dame sabiduría cada día para poder hacer las cosas de la mejor manera y que tú puedas llamarme, Señor, un siervo bueno y fiel. Recuerda, no se trata de la cantidad. Lo poco es mucho con la presencia de Dios y lo mucho es nada sin la presencia del Señor. Lo importante es saber que tienes al Señor contigo. Vamos a orar. Papá Dios, hoy te damos gracias por la bendición de la palabra que hemos recibido. Enséñanos a ser fieles, que podamos ser hallados fieles, que podamos cada día trabajar en nuestra fidelidad. Hoy hemos mirado varias áreas donde necesitamos mejorar y trabajar por ser encontrados y ser vistos como esas personas fieles, que podamos ser personas que los demás asocien como personas que tienen palabra, que están comprometidos, personas que son firmes de carácter, que su sí es sí y que su no es no. Enséñanos a valorar nuestra familia, a cuidarla, a cumplir con las cosas que prometemos. Enséñanos a administrar bien lo que tú nos has dado, Señor, que no tengamos temor a honrarte, que no tengamos temor a cuidar a los demás, que no tengamos temor, Señor, de hacer las cosas como tú nos pides que las hagamos. Que confiemos, Señor. Enséñanos a ser buenos amigos, esos amigos que dan lealtad a los demás y que reciben también lealtad. Hoy te damos gracias, Señor, por el privilegio también de tener tu palabra. Enséñanos a ser seguidores de tus verdades, a descubrir cada día, Señor, y a entender que tu palabra está llena de promesas dadas a tus hijos, pero que si estas promesas las desconocemos o no las entendemos, va a ser muy difícil que podamos creerlas. Que entendamos, Señor, que tu fidelidad es permanente, que tú nunca podrás defraudarnos, que tú nunca serás infiel a tu verdad. Te alabamos en este día, te damos gracias. Señor, yo te doy especialmente gracias por cada persona a la que este mensaje ha llegado o está llegando en estos momentos. Guarda sus corazones, guarda sus vidas. Gracias porque así como tú cuidas de la mariposa, tú cuidas de cada uno de tus hijos y entiendes nuestras necesidades. Tú eres un Dios poderoso, grande, el Dios de lo imposible. Señor, cualquier persona que esté enfrentándose a enfermedades, yo te pido sanidad para sus vidas. Cualquier persona que esté enfrentando necesidades económicas, yo te pido provisión, Señor, para sus hogares. Que podamos ver tu mano sobre nuestras vidas, que podamos ver tu mano de poder sobre nuestras familias. Si nuestra familia está alejada de ti, Señor, yo te pido que seas tú tocando sus corazones y acercándolos a ti. Úsanos como instrumento, como luz, que podamos ser testimonio en sus vidas, que podamos reflejar tu amor en sus corazones. Es nuestra oración en este día. Te damos gracias, infinitas gracias. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Bueno, esto es todo por hoy. Te doy gracias por tu compañía. Ya sabes, somos en Enfol Ibagué, una iglesia cristiana. Si estás interesado, si crees que este mensaje le puede servir a alguien más, no dudes en ayudarnos a compartirlo. Está disponible en nuestros canales de YouTube, en Facebook, lo puedes compartir. Si deseas más información o sumarte a nuestro grupo de WhatsApp, donde publicamos todas las demás actividades que hacemos durante la semana, también puedes escribirnos y con mucho gusto te agregamos. Que el Señor te bendiga, que pases un resto de fin de semana muy agradable. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.